Buscando restaurar el orden social, Papa Pío XI nos regala una nueva encíclica, 40º año. Bienvenidos a su podcast Ponte Lodo, un espacio donde la fe se mezcla con la tierra, la historia y la acción. Su servidor César Catarino les invita a quedarse en este nuevo episodio. Hoy iniciamos el análisis de la encíclica 40º año, publicada en 1931 por Papa Pío XI. Esto se hace en conmemoración de los 40 años de la publicación de la encíclica Rerum Novarum de Papa León XIII. Con esta encíclica, Papa Pío XI busca actualizar la enseñanza social de la Iglesia en un mundo marcado por la crisis económica y la incertidumbre. La encíclica social 40º año de Papa Pío XI fue promulgada el 15 de mayo de 1931. Se estructura en 3 partes principales para conmemorar y desarrollar la doctrina de la Rerum Novarum de Papa León XIII. La encíclica está dividida en secciones temáticas. La primera parte nos habla de los beneficios de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Examina el impacto y los resultados de la encíclica anterior, 40 años después de su publicación, y destaca también los efectos positivos en la legislación civil, la acción de la Iglesia y el desarrollo de una ciencia social cristiana y obras de caridad. La parte segunda nos habla de la autoridad de la Iglesia en cuestiones sociales y económicas y el desarrollo de su doctrina. En esta segunda parte reafirma el derecho y deber de la Iglesia de pronunciarse sobre cuestiones sociales y económicas cuando éstas afectan principalmente la moral. También desarrolla principios claves ya de lo que vamos a llamar a partir de ahora la doctrina social de la Iglesia. Uno de ellos es, por ejemplo, el derecho de propiedad. Subraya aquí Papa Pío XI el carácter individual y social de la propiedad privada, rechazando tanto el individualismo absoluto como el colectivismo. El derecho de propiedad, nos recuerda, no es absoluto y su uso debe considerar el bien común. También nos habla sobre un salario justo. Se aborda la regulación de los salarios según las reglas de la justicia, sugiriendo incluso, cuando sea posible, modificar el contrato de trabajo por un contrato de sociedad, donde haya participación en la propiedad y que se expliquen bien los beneficios. Finalmente, esta segunda parte nos va a hablar de los principios de solidaridad y subsidiariedad. Introduce y desarrolla explícitamente lo que vamos a conocer hoy como el principio de subsidiariedad, que establece que las entidades superiores o las autoridades no deben asumir funciones que las comunidades u organizaciones menores pueden realizar por sí mismas. Finalmente, la tercera parte de esta encíclica nos habla de los cambios posteriores a León XIII y los sistemas económicos modernos. A 40 años de la Rerum Novarum, pues ya la sociedad había avanzado mucho, la sociedad había cambiado ya bastante, había ya mucho progreso en muchos aspectos y viene a renovar esta 40º año todos estos aspectos. En esta tercera parte
Pío XI va a analizar los principales peligros y problemas del régimen económico contemporáneo de la época. Va a encontrar Pío XI, 3 sistemas principales. Nos habla, por ejemplo, del capitalismo como régimen económico y va a criticar los abusos que hay en el capitalismo sin restricciones, pero no lo condena en sí mismo, siempre que esté orientado al bien común. Vamos a decirlo así, que soporta un poco lo que es el capitalismo. Nos habla también del socialismo, que lo distingue entre el socialismo más moderado y el comunismo radical, pero condena la ideología socialista en su conjunto, porque es incompatible con la fe cristiana. Lo vamos a explicar más adelante, porque nosotros como cristianos no podemos ser socialistas o tener esta ideología. Más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, en esta tercera parte nos va a hablar de la necesidad de una reforma moral. Enfatiza en la urgencia de una renovación cristiana de las costumbres y la caridad para lograr un orden social justo y pacífico. Pues a lo largo de este podcast y de este tema, que es la encíclica 40º año, pues vamos a ir desmenuzando poco a poco para que entendamos a qué se refiere la doctrina social de la Iglesia y cómo Papa Pío XI nos va a empezar a hablar ya de lo que hoy conocemos como la doctrina social de la Iglesia. La crisis de 1929 y el desempleo masivo. Vamos a empezar haciendo un poco de historia y entender un poquito y por qué Papa Pío XI decide redactar esta carta a los 40 años de la Rerum Novarum. Vamos a empezar con lo que hoy la historia conoce como el crack de Wall Street, que ocurrió en octubre de 1929. Y esto se debió a que en Estados Unidos, en la década de 1920, se experimentó un auge económico impulsado por la producción en masa y la especulación bursátil. Mucha gente, millones de personas, comenzaron a invertir en la bolsa de valores, y quedaron sorprendidos por las ganancias. Así que mucha gente pidió dinero prestado, invirtió en la bolsa, y eso causó que los precios se elevaran, los precios de las acciones se elevaran a niveles que ya no podían sostenerse. Y este crecimiento artificial terminó en una inestabilidad severa del mercado, lo que hizo que colapsara pues la bolsa de valores. Los puntos claves de este crack del Wall Street es por ejemplo lo que llamamos hoy en la historia como el Jueves Negro, aquel 24 de octubre de 1929, cuando se produjo la venta masiva, vamos a decirlo así hoy, una venta de pánico de acciones, donde pues con más de 18 millones de títulos intercambiados provocó pues ahora sí que la caída en picada de las cotizaciones y la confianza de los inversionistas. Es decir, creció tan alto que obviamente su caída pues también debió ser pues muy pesada. Y la otra fecha clave es lo que se conoce también como el Martes Negro. El 29 de octubre de 1929 se produjo la caída de la bolsa. La caída continuó y empeoró y se convirtió finalmente en una noticia mundial, y a esto pues se le conoce como el desplome bursátil. Esto ocurrió en octubre de 1929,
y a esto le llamamos el crack de Wall Street. Al siguiente año, ya estábamos en octubre, al siguiente año, en la década ya de 1930, se produce lo que en la historia conocemos hoy como la Gran Depresión. El colapso de la bolsa no fue solo una crisis financiera, sino que desencadenó en una profunda depresión económica mundial con múltiples causas, con múltiples consecuencias. Por un lado había quiebras bancarias, los bancos perdieron, la gente perdió confianza en los bancos, y eso provocó que la gente que tenía depositada su confianza y su dinero principalmente en los bancos, pues hizo que los retiraran, lo que pues en la cuestión bancaria pues se produce esta quiebra por la reducción tan drástica del dinero que estaba guardado en los bancos. También, por otro lado, hubo una sobreproducción y un subconsumo. La oferta de bienes superaba la demanda. Esto, en términos económicos, quiere decir pues que se vendían más cosas y no había quien comprara. A esto se debe que la oferta de bienes superaba la demanda. Entonces, pues todos estos productos que existían de más, pues obviamente pues tenían que venderse y pues no había quien los comprara. Y finalmente todo esto desencadena en lo que es el desempleo masivo. La producción industrial, por consiguiente, se desplomó y el desempleo pues también se disparó. Esto afectó no solo a miles, sino a millones de personas en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, donde el desempleo alcanzó cerca del 25%. En países latinoamericanos y principalmente como México u Argentina, sufrieron, aparte del desempleo, una caída en exportaciones agrícolas y minerales, lo que afectó directa o indirectamente, pudiéramos decir así, al sector campesino y al sector obrero. Algo importante que tenemos que recordar es que la Gran Depresión fue la depresión económica más larga, profunda y extendida del siglo XX, y no terminó sino hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que impulsó la producción industrial y la actividad económica global. ...40 años de la doctrina social de la Iglesia. A los 40 años de Rerum Novarum de León XIII, la encíclica 40º año de Pío XI reforzó principios fundamentales y planteó novedades doctrinales, adaptándose a los nuevos desafíos económicos tras la Gran Depresión. 40º año reafirmó y defendió la doctrina de su predecesora, Rerum Novarum, especialmente en algunos puntos. Por ejemplo, la dignidad del trabajo y del trabajador. 40º año reiteró la importancia de la dignidad humana en el trabajo y la necesidad de proteger a los trabajadores de la explotación y la sobreexplotación. También refuerza el derecho a la propiedad privada. Se confirmó el derecho natural a la propiedad privada como esencial para la libertad humana, defendiéndola así frente al socialismo y al comunismo. También, por otro lado, nos habla o refuerza Papa Pío XI el salario justo. Reforzó el concepto de un salario suficiente para sostener al trabajador y a su familia, permitiéndoles adquirir propiedades y mejorar su condición de vida.
Finalmente, algo también que reforzó 40º año, el rol del Estado y las asociaciones. Aquí, en 40º año, se reafirma la misión del Estado para promover el bien público y privado, protegiendo los derechos y el derecho de los trabajadores a organizarse en asociaciones u organizaciones. En México, esto lo conocemos nosotros como el sindicalismo o el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. ¿Qué encontramos de nuevo también en 40º año? Bueno, principalmente Pío XI nos hace una definición ya más concreta de lo que es el principio de la subsidiariedad. Introduce y formula explícitamente este principio fundamental, donde establece que las comunidades o organizaciones no deben asumir funciones que las comunidades menores, como familias o grupos locales, pueden realizar por sí mismas, respetando así la autonomía y la iniciativa de las entidades inferiores. También algo que encontramos como novedoso es el carácter social del derecho de propiedad. Sabemos que Papa León XIII defendió la propiedad privada, pero ahora, en 40º año, Papa Pío XI enfatiza el doble carácter, que debe ser individual y social. La propiedad tiene una función social inherente, lo que implica que su uso debe servir al bien común y no solo al beneficio individual. Más adelante vamos a ver ya poco a poco hablar de estos principios. También algo que es novedoso en 40º año es la crítica que se hace a los extremos económicos. La encíclica 40º año analiza la evolución del capitalismo, criticando su modelo sin restricciones y el surgimiento de concentraciones del poder económico, lo que se conoció en un momento como el imperialismo económico. A su vez, también distingue entre el comunismo radical y el socialismo más moderado, condenando la ideología socialista en su conjunto por su visión materialista y la lucha de clases, que también más adelante veremos por qué nosotros como cristianos pues no podemos tener esta ideología. Finalmente, 40º año nos habla de una propuesta de reconstrucción social. Papa Pío XI aboga por la reconstrucción del orden social a través de la colaboración entre clases y la creación de organismos intermedios, o en otras palabras, de cuerpos profesionales o corporativos que deben superar la lucha de clases, un concepto que reflejaba algunas ideas de la época. Propósito de Pío XI. Papa Pío XI no solo quiso conmemorar un aniversario, su propósito era ofrecer una guía moral y social en medio de la crisis, proponiendo principios, como decíamos ya, la subsidiariedad y la justicia social. Así como hoy también buscamos respuestas a la globalización y la desigualdad, en 1931 se buscaban soluciones a la depresión económica. Papa Pío XI afirma en el número 126 que la doctrina social de la Iglesia se adapta a las nuevas condiciones de los tiempos. Finalmente, para cerrar este capítulo, este episodio de nuestro podcast, les quiero dejar algunas preguntas para que puedan ir reflexionando sobre la encíclica 40º año. ¿Por qué crees que la Iglesia quiso intervenir en el debate social de su tiempo? Y otra, ¿qué enseñanzas de 1931
podrían seguir siendo útiles hoy? Pues vamos a tratar de reflexionar sobre estas preguntas y más adelante, a lo largo de los siguientes episodios de nuestro podcast Ponte Lodo, vamos a ir desmenuzando esta encíclica ahora 40º año. Veremos más adelante cómo es que el legado de la Rerum Novarum vive en cada lucha por el salario justo, en cada sindicato que defiende derechos de sus agremiados y en cada comunidad que se organiza para vivir con dignidad. Finalmente, recordemos que Rerum Novarum no es solo historia, es una voz que sigue resonando en cada rincón donde se lucha por la justicia. Y esto no termina aquí. Veremos cómo apenas estas 2 encíclicas que llevamos van a ser el inicio, los 2 primeros pasos de este caminar tan largo y que apenas estamos nosotros conociendo, en esto que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Pues gracias por acompañarnos en este episodio y les recuerdo, el lodo no ensucia, el lodo sana. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. Ha perdido muchos de sus valores, poco a poco hemos ido perdiendo la fe. Es necesario que surjan antorchas que den nuevo rumbo al hombre y a su ser. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. Hay que perder el miedo a luchar y empezar desde cero a vivir. Un mundo de paz construiremos tú y yo, si los dos nos ponemos de pie. Que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada, no le temen a nada. Que alguien se ponga de pie,